soy Rafael, bienvenidos al canal. En este canal vamos a estar subiendo tutoriales de cómo reparar fallas eléctricas en un vehículo automotor a gasolina, componentes eléctricos, circuitos eléctricos. Para cualquier duda sobre el tema a tratar y fallas en su vehículo, lo pueden dejar en los comentarios o en el correo que está en la descripción. En este video voy a estar hablando sobre los instrumentos de medición que existen en el mercado, comúnmente llamados tester o multímetros, cómo se utilizan, los tipos que existen, entre otros detalles, para que tengan una idea clara de cómo funciona, partiendo de lo más sencillo, lo más elemental. Ok, como ustedes pueden apreciar, existen dos tipos de tester o multímetros en el mercado: el analógico y el digital. El analógico se identifica porque en la escala tiene una aguja que en su lectura indica el rango, lo que está leyendo. El analógico. Y el digital, como su nombre lo indica, son dígitos. ¿Okay? Es más preciso que el analógico, pero vamos a explicar los dos. Entonces, si me voy al analógico, que es el tester que más años tiene en el mercado, el que primero salió al mercado, es un tester que se compone de una parte lectora, ¿ok?, distribuida de diferentes maneras en base a las escalas. Entonces, este tester analógico tiene 4 parámetros de medición. El primer parámetro, si nos vamos del centro a la izquierda, es un parámetro que dice acá DC, V pequeña, V. DC es corriente continua, y esta escala mide voltaje en corriente continua. Pequeños voltajes de 2.5 hasta 1000 voltios continuos en este tester. Si mueves la perilla va a estar en posición de off. Si la mueves hacia la izquierda, va de menor a mayor y te especifica el rango que tiene. ¿Ve? Voltaje, corriente continua de 2.5, 10, 50, 250 y 1000 voltios continuos. ¿Ve? De izquierda a derecha. Y el punto off. Después de corriente continua tienes otro parámetro que es corriente alterna en voltaje. Voltaje, corriente alterna, que viene desde 10 voltios hasta 1000 voltios. Mayor rango, porque esta corriente alterna, este voltaje en corriente alterna se usa en residenciales. ¿Sí? Residenciales. ¿Ok? Luego tenemos el otro parámetro de medición, que es resistencia. La resistencia se mide en ohmio o HM. ¿Ves? Y la perilla la puedes girar del lado derecho y tiene varias escalas. En este caso, este tester analógico tiene 3 escalas de medición. ¿Ok? Por 1K ohmio, por 10 ohmios y por 1 ohmio. ¿Ves? Luego el otro parámetro que me falta explicar es el parámetro que está del lado izquierdo, que es el de los amperios. ¿Ok? Que en este caso lo vemos en miliamperios. ¿Ok? Quiere decir entonces que tenemos 4 parámetros acá de medición: corriente continua, voltaje, corriente continua, corriente alterna, voltaje, resistencia, ohmio y amperio. ¿Ve? Sabiendo que el voltaje es la fuente, el voltaje, la corriente que está en la fuente. Luego nos conseguimos con lo que viaja por los cables, que son los amperios, ¿ok? Y luego la resistencia, ¿ok? Y en el caso de los vehículos automotor, trabajan con corrientes continuas, ¿ves? Que es la carga en batería, corriente continua. Entonces, tenemos aquí el ohmiaje, pasamos la perilla graduadora, que viene en miliamperios, que viene desde 5 amperios hasta 10 amperios. ¿Ok? Aquí tenemos 5 miliamperios, 50 miliamperios, 500 miliamperios y 10 amperios. Y este tester analógico tiene aquí también 2 variaciones, que es para medir batería de 9 voltios y de 1.5 voltios. Si la batería dice en especificación de fabricante 1.5 voltios, te la coloca acá. Y se va a la escala de 1.5 voltios, ¿ok?, para poder medir
la carga de la pila, ¿ves? O 9 voltios según sea el caso. Aparte de esto tiene aquí un bus, que es un beeper, que es para medir continuidad. Si un cable tiene continuidad, cuando usted lo una con las dos puntas de prueba, él va a sonar. Una chicharrita que tiene interna suena, indicando que hay continuidad en el componente, o bien sea el cable, el material o el componente que se vaya a medir. Aparte de esto tiene una varilla graduadora, que cuando usted une las dos puntas de prueba, gradúa de la lectura de la escala. ¿Okay? Entonces, aparte del instrumento como tal, tenemos las pinzas, ¿okay? Una roja y una negra, indicando la roja que debe ser positiva. Esta se debe conectar en la parte positiva que dice amperio o milivoltio, se conecta, y la otra se debe conectar en la parte común o Después de explicar los 4 parámetros de medición, me queda explicarle el bus o para medir continuidad. Inmediatamente el tester le va a dar un sonido. Aquí yo estoy probando continuidad con la punta de prueba, ¿ves? Si estoy probando un cable para medir una continuidad, el cable me va a dar sonido si está continuo. Si el cable está partido, no me va a dar el continuidad. Aparte de eso, tengo que explicarle la escala. La escala superior se lee de derecha a izquierda porque es la que registra la parte del ohmiaje, de la resistencia, la escala superior. La escala inferior, ¿ve? Dice aquí TC y dice aquí AC. Estas 3 escalas que están aquí sirven para medir corriente continua y corriente alterna. Depende como yo me ubique en mi escala y lo que yo vaya a probar con este test. ¿Ve? Este test es necesariamente, constantemente debe ser graduado. Entonces yo me voy a la resistencia y uno las 2 puntas y tengo que fijarme que la aguja me llegue a 0. Y en la perilla yo puedo moverlo de arriba hacia abajo para poderlo graduar, más abajo, más arriba, y me monto exactamente en el 0, en la aguja en el 0, apoyándome en el espejo que tiene en la escala de 0 y subo. ¿Okay? Después que yo haya graduado mi tester, es que puedo utilizar las mediciones en corriente continua para vehículos, en corriente alterna para residencia, vivienda, ohmiaje para resistencia, amperios para corriente de circuitos impresos, corriente medida en amperios, lo que viaja por el cable, batería de 9 y 15 voltios y para medir continuidad. Eso es la función básica de este tester analógico. Poco se usa en el mercado, puesto que uno va a la práctica y la práctica es realmente el tester digital. ¿Okay? El tester digital es este que pueden apreciar acá, un tester más práctico, mide los mismos 4 parámetros. Lo que hay que fijarse en un tester digital donde tiene los parámetros. En este caso de este tester, el parámetro de voltaje continuo, ve pequeña, este lo señala con una rayita y 3 puntos. Esa rayita y los 3 puntos es voltaje continuo. La escala es el rango de la escala es negra del lado izquierdo, ¿ve? Y del lado derecho tengo voltaje alterno, que es una onda sinusoidal, son 2 lecturas en este caso. Después tengo del lado derecho en verde amperio, ¿ve? En varias escalas. Del lado izquierdo tengo ohmio, mira aquí, esta es la simbología de ohmio, resistencia, que es la escala verde que está del lado izquierdo. Y por último está el beeper para medir continuidad. ¿Okay? Ahora paso a conectar los cables. Fíjense que hay 3 tomas. ¿Ve? El cable rojo va en la toma que dice P, ohmiaje, miliamperio, se conecta aquí. ¿Ve? Y común significa el negativo, común. ¿Ve? Después de ello modifico mi escala, ¿okay? A la resistencia, ¿okay? En el caso del tester digital, 1 significa circuito abierto, 1 circuito abierto,
¿ok? Las dos puntas abiertas. Si yo uno las dos puntas, me cierra circuito y se va a 0. 0 significa circuito cerrado. ¿Ves? 1, circuito abierto. ¿Ok? Y si yo lo llevo a la escala del Viper, ¿ves? El Viper debe sonar con una chicharrita. ¿Ok? Aquí me está indicando que este tester necesita reemplazar la batería. ¿Ves? Me indica batería, significando de que necesito reemplazar la batería de 9 voltios que él usa para que pueda sonar el Viper. ¿Ok? En este caso yo puedo utilizar entonces la resistencia, la parte de la resistencia, para poder medir continuidad si es lo que necesito. En el caso de los vehículos automotores a gasolina, este tester me sirve fundamentalmente para medir los voltios continuos, ya sean 20 o 200 voltios, para proteger el equipo, que es lo importante en este caso. Si yo voy a probar si la batería, si el alternador me está trabajando en un vehículo, ¿ves? Yo debo saber qué lectura, qué corriente está llegando allí. Por lo general una batería es 12 voltios, y cuando prendes el carro, que el alternador abastece la batería de carga, significa entonces que de 12 voltios de la batería va a pasar a 13.5 voltios hasta 14.5 voltios. En ese rango se maneja la capacidad del alternador de mantener la batería cargada y de suministrar circuito eléctrico al vehículo. Por lo tanto, yo protejo mi tester y tengo que buscar una escala mayor a la que voy a probar para proteger el equipo. Eso lo tengo que tomar en cuenta, entonces decía, a la hora de hacer una medición. Para hacer una medición yo tengo que evaluar qué voltaje recibe el equipo para yo poder ubicar mi escala, y siempre debo colocarla por encima de la escala para que me proteja el equipo. Lo último que me falta por explicar en este instrumento de medición es qué función cumple este Hall. Este Hall significa grabar la última lectura que quiero medir. Si voy a medir en una batería el voltaje, yo sé que una batería tiene 12 voltios, ¿verdad que sí? Entonces yo me monto en la escala de 20 voltios. Coloco mis pinzas de extremo a extremo, positivo rojo, negativo negro, y él me va a dar una lectura. Cuando me da una lectura, aplico Hold, y el Hold me va a dejar grabada la última lectura. Después suelto Hold y él cae en 0 de nuevo. Eso lo vamos a probar en una batería con un vehículo en otro video, viendo de qué manera funciona el tester para hacer las pruebas en un vehículo. Se está cargando el alternador o la batería. El tester es un instrumento de medición muy útil porque él te mide también la continuidad del cableado en el vehículo. ¿Ok? Si el cable está partido en una de las líneas de acceso de un vehículo, él te lo puede medir, te sirve de referencia. Te sirve de referencia para medir el voltaje de la batería. Si el alternador está trabajando con carro prendido en mínimo, en la aceleración, cuando prendes aire, luces, te mide el consumo, te ve el consumo, la variación que hay por voltaje. ¿Ok? Y te mide la continuidad en el ramal, en todo lo que es el ramal del vehículo. Es un aparato muy útil, no debe ser expuesto al sol directamente porque daña la pantalla. Es un equipo bastante delicado que debe ser manipulado con mucho cuidado. ¿Okay? Repito, hay que tener conocimiento de lo que uno va a utilizar el tester para hacer las mediciones. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video, en donde vamos a hablar de otros temas de gran importancia.